por la provincia de La Suay. Participa en la Comisión de Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control, y también en la Comisión Ocasional para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género contra la Mujer. Me refiero al asambleísta Juan Cristóbal Lloret Valdivieso, a quien le doy la más cordial bienvenida y le agradezco por hacernos este espacio en su agenda ocupada y compartir con nuestra teleaudiencia. Bienvenido, señor asambleísta, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted, Patricio. Muchas gracias a Telecuenca, a este programa, a Expresión Popular, que nos permite dar a conocer algo del trabajo que se viene realizando por parte de este servidor en la Asamblea Nacional. Felicitar a Telecuenca, felicitarles a ustedes por el programa. Ojalá podamos abordar algunos tópicos, algunos temas que, para mi modo de ver, son importantes, relacionados sobre todo al tema económico, relacionado a los procesos de fiscalización también que hemos llevado adelante, nuestras propuestas de ley, nuestras iniciativas que fueron un compromiso también con los ciudadanos, con los cuencanos, y de esta manera poderles dar a conocer un poco más de cerca, desde la visión de un asambleísta, cómo llevamos adelante nuestro trabajo, que ha sido un trabajo complejo, difícil por la coyuntura política, pero sin lugar a duda nosotros no hemos perdido nuestros principios, nuestros ideales y nuestro compromiso con el pueblo azuayo. Pues muchas gracias más bien por sus palabras generosas. Y también nosotros muy contentos de poder compartir este espacio con el asambleísta Juan Cristóbal Lloret, una persona que está dedicada a servir a los ciudadanos, ¿no? Pero ¿cómo le ha ido ahora en Quito? ¿Cómo es ese tema de viajar a Quito? ¿Se ha acomodado a la ciudad? ¿Se ha acostumbrado un poco? Complejo, Patricio, complejo. No es fácil. Cuando uno viene de una ciudad como Cuenca, claro, cuando uno va a la capital de los ecuatorianos, de la República, y viene de una ciudad como la querida ciudad de Cuenca, en la cual todo está cerca, ¿no? Todo es más cerca, uno al final, mal o bien se conoce con mucha gente, uno camina por la calle, ya se conoce con un amigo, conversa, sabe quiénes son sus familiares, primos, no sé, claro, los primos, parientes, que muchas de las veces son comunes. Claro. Eso ya no se ve en la ciudad de Quito. Antes inclusive había, en las funciones que tuve anteriormente, sobre todo en la gobernación, era imposible ir al almuerzo al mediodía por las funciones mismo, pero en otros casos sí había cómo ir a almorzar con los seres queridos. En Quito ya es otra cosa, es una cosa más complicada, estamos en un ambiente nacional, inclusive hasta la presión desde el punto de vista político, comunicacional, es muy distinta a lo local. Aquí tenemos algunos medios amigos como Telecuenca, como Patricio, como otros amigos y colegas periodistas con los cuales podemos conversar más abiertamente, inclusive darles nuestros criterios, nuestras percepciones. Allá es un poco distinto, pero sin embargo, más allá de esa cercanía y de extrañar a mi querida ciudad de Cuenca, creo que hemos logrado desarrollar algunas actividades que para mi modo de ver son importantes, esenciales. Yo me comprometí con el Azuay en poder llevar una propuesta que vaya en función de las grandes mayorías. Mis criterios siempre han estado enfocados en el ser humano sobre el capital, en los intereses generales sobre el interés individual. Entonces, sobre esas bases hemos logrado construir una propuesta, hemos presentado algunos proyectos de ley. Hemos estado iniciando procesos de fiscalización precisamente buscando el bienestar colectivo. Hay temas complicados, ahora el tema de los débitos en el sector bancario, que no solo nos perjudican en el ámbito personal, individual, sino también ya vemos que son miles, y inclusive yo me atrevo a decir que son cientos de miles de personas que les están sacando el dinero de sus cuentas. Yo le he denominado el goteo, porque son valores pequeñitos. No sé si se han fijado usted, de pronto Patricio le llega el estado de cuenta de su tarjeta de crédito, de su cuenta corriente, de su cuenta de ahorros, y se encuentra con sorpresas de que hay débitos de 99 centavos asociados a un tema de asistencia o de seguros. Llega a valores de 2,99, 4,99. Claro, para el común de los ciudadanos dice, no recuerdo cuándo fue, no sé cómo está asociado ese débito a mi cuenta, y a veces nos toma mucho tiempo, inclusive nos cuesta más irnos a la institución financiera, hacer la cola para que nos atiendan y eliminar ese débito, y por lo tanto ya se hace común, se hace natural. Pero si vemos en la globalidad, vemos que hay un perjuicio enorme a los ciudadanos. Nosotros hemos calculado
de las diferentes comparecencias que hemos tenido a la comisión, hemos decidido iniciar ese proceso de fiscalización. Yo he sido uno de los principales que hemos estado atrás de este tema, que es un tema complejo. Y de las comparecencias hemos logrado determinar que hay un monto de alrededor de 500 millones de dólares, pueden ser más o menos, de débitos asociados a las cuentas de los clientes. De esos 500 millones de dólares, muchos de esos 500 millones pueden ser sin la autorización del cliente. No hemos logrado determinar cuál es el monto. Sí hemos logrado indagar un poco información. Se ha logrado devolver en lo que va del año alrededor de $1.600.000 apenas. Apenas hay $1.600.000 que se ha devuelto, alrededor de 60.000 personas que han reclamado. Si bien es cierto, de parte del gobierno se incorporó un número de teléfono, el 1-800 indebidos, pero yo no creo que esa es la solución. Fíjese, esa es una visión errada de parte del presidente Moreno, no conoce la problemática, pero no se le puede dar la carga de la prueba al cliente, es decir, yo tengo que llamar a un 1-800, a un número de teléfono, para yo demostrar que no firmé ningún débito asociado a mi cuenta, cuando es al revés. La carga de la prueba tiene que ser hacia la institución financiera. La institución financiera tiene que demostrarle al cliente que hay una autorización para el débito. Entonces, los conceptos son errados. Yo no sé qué intereses hay detrás, ya luego se van develando, y yo tengo aquí algo de información que podremos comentarles más adelante, pero veo que hay intereses enormes, sobre todo detrás de los políticos y de quienes ejercen el gobierno actualmente con respecto a este tema. De la información que yo tengo, hoy se ha hecho público ya la salida de un alto funcionario de gobierno. Es nada más y nada menos que el secretario nacional de la presidencia, la mano derecha del presidente Moreno. Él ha salido, o se le ha aceptado la renuncia el día de hoy. ¿Quién es el señor Jurado? El señor Jurado es accionista de la empresa GEA. Yo aquí tengo esto es lo que está en la página de la Superintendencia de Compañías. Aquí dice que el señor Eduardo Jurado es accionista de la empresa GEA. Entre otros accionistas, hay un accionista que está en México también, pero la empresa GEA es una de las empresas que está asociada a estos débitos de centavos por servicios no financieros, y claro, cuando ya se hizo público este tema, yo personalmente creo que el señor debía haber dado un paso al costado en esa época. Lo ha hecho muy tarde porque detrás de esta empresa GEA seguramente hay convenios inclusive con algunas otras empresas de seguros, y esas empresas de seguros a su vez están colocando no solo el seguro, sino también estos servicios de asistencia mecánica, servicios del hogar. Y después de indagar hemos revisado, hay un oficio que firma el señor Jurado que dice sobre la contratación de seguros para las empresas públicas. Aquí da instrucciones. ¿Qué dice en este oficio? En este oficio dice que si es que las empresas públicas tienen que contratar, las eléctricas, las petroleras, tienen que contratar seguros, primero tienen que contratar a los sectores privados, es decir, a las aseguradoras privadas. Antes, en el gobierno al cual yo pertenecía, al gobierno de Correa, lo primero que se hacía, las instrucciones que se daban era primero contrate con las empresas públicas. Tenemos Seguro Sucre, que es de todos los ecuatorianos, y si es que no se puede contratar con Seguro Sucre, contrate con las empresas privadas. Si es que no hay la cobertura, si es que las condiciones no son las más favorables, contrate con las privadas, pero primero con las públicas. Entonces aquí, ¿qué es lo que se puede estar configurando? Un posible tráfico de influencias, porque seguramente esta empresa GEA, que está asociada a esos débitos indebidos, seguramente tiene también con algunas aseguradoras convenios, y aquí se está direccionando para que se contrate con esas empresas. Entonces es muy grave. En eso hemos estado en un proceso de fiscalización con respecto a los cobros indebidos, y esa es recién la punta del ovillo, porque detrás de este tema ya hemos ido un poco más allá. Seguramente intentarán acallar nuestra voz, pero no lo vamos a hacer. Descubrimos, yendo un poco más allá, que el señor Jurado tiene aparentemente empresas en paraísos fiscales, y presentamos una denuncia conjuntamente con la parlamentaria andina Pamela Aguirre en la Contraloría, para que la Contraloría verifique
es muy difícil acceder a informaciones que están en otros países y sobre todo en cuentas de paraísos fiscales. Lo hizo porque ella es parlamentaria andina. Y ahí nos dimos cuenta de que posiblemente puede tener empresas en paraísos fiscales como Bismarck Panamá, Consólidos, Hoods, Enterprise, entre otras. Entonces, ya el tema se complica aún más porque ustedes saben que el 19 de febrero del 2017 se llevó adelante una consulta popular. En esta consulta popular se estableció que no se puede tener, el pueblo ecuatoriano se pronunció mayoritariamente en el sentido de que no se puede tener funcionarios públicos que tengan sus dineros o empresas en paraísos fiscales, porque si así lo hacen están violando la ley en el artículo 10, en el último inciso del artículo 10 de la Ley Orgánica del Servicio Público. Entonces ya son algunas faltas. Si es que él hizo su declaración juramentada, podría haber, y no incorporó estas empresas, puede haber un perjurio, y por lo tanto es un delito que debería ser investigado por otras autoridades. Así nada más y nada menos, así de cerca ha estado la corrupción en el actual gobierno, cuanto tanto se ha satanizado y se ha dicho del combate a la corrupción. Bueno, pues aquí vemos casos que están muy cercanos al presidente Moreno. Bueno, aún son denuncias, ¿no es cierto? Aún son denuncias, habría que canalizarlas, habría que avanzarlas. Son denuncias, bueno, es alguien muy cercano al presidente, realmente, secretario nacional de la presidencia, Eduardo Jurado, ¿no? Que, bueno, ha estado él también, yo pensaría que muchas declaraciones de él han sido desatinadas. Y en buena hora, más bien, si se ha tomado esa decisión ya de prescindir. Bueno, hoy hay noticia de Diario El Comercio de que se ha pedido que hay una crisis de gabinete, ¿no? De que se ha pedido la renuncia a todos los ministros. Y vi una renuncia del ministro Van der Falconi, con la preocupación de que se están reduciendo los recursos destinados a la educación. Pero aquí a mí me queda una preocupación y un mensaje, ¿no? ¿Por qué renuncio si me falta dinero? O sea, como que la gestión es la que yo tengo que hacerla. No puedo renunciar con el argumento únicamente de que no tengo dinero para hacer. O sea, debería haber algún otro argumento de peso. Porque a la gente se la ve cuando hay escasez de dinero. Ahí se prueba la calidad de la persona. Porque cuando hay bonanza, pues todos podemos hacerlo, ¿no? Pero el asunto es cuando hay cierta escasez y cuando hay dificultades, ahí es cuando más se debe, más bien poner el empeño, el conocimiento, la voluntad que se tiene. Pero más bien me confirma usted ya la renuncia del secretario nacional, Eduardo Jurado. Creo que era esperada y más bien en buena hora que se ha dado, ¿no? Sí, yo creo que un poco extemporánea porque si yo soy el presidente de la República, veo que un funcionario que está muy cercano a mí tiene sus empresas, que no está mal. Yo no estoy en contra de aquellas personas que tienen su empresa, que tienen su emprendimiento, y muy por el contrario, más bien hay que alentar y hay que apoyar para que esas iniciativas privadas puedan prosperar. Lo que sí me llama la atención es que esas personas que tienen sus emprendimientos o están dentro de un determinado sector no puedan tener direccionamiento en función de un interés o de un beneficio empresarial o corporativo. No, por el contrario, yo creo que había que seguir alentando la contratación de seguros, por ejemplo, en la empresa de todos los ecuatorianos, que es Seguros Sucre. Al que le dé mejores ventajas, ¿no es cierto? Sí. Si es del sector público que me está dando una mejor oportunidad, la contrato. Si es el sector privado que quizás está dando mejores opciones, lo contrato. Sí. Como que debe ser esa ese es un poco el espíritu, pero si es que hay una empresa que me brinde el mismo servicio, la misma cobertura, que es de todos los ecuatorianos, y hay una empresa que es privada, la prioridad de contratación, a mi modo de ver, si yo estuviera al frente de una empresa estatal, de una empresa pública, yo primero contrataría con la empresa pública, porque primero por las facilidades de contratación, son regímenes especiales y por lo tanto los tiempos se acortan y es mucho más fácil y rápido la contratación, eso dice la ley de contratación. Y segundo, si es que hay una utilidad, una rentabilidad dentro de esa póliza, dentro de ese seguro, esa rentabilidad queda en manos de todos los ecuatorianos. Si es que voy al privado, claro, queda en manos de un privado que a su vez paga impuestos, paga el impuesto a la renta, pero aquí en este caso la utilidad puede ser una utilidad directa para todos los ecuatorianos al momento en el cual esta empresa pueda generar
también una rentabilidad que a su vez pasa directamente al presupuesto general del Estado. Entonces esas son las dos visiones que podemos contrastar y podemos generar un debate sobre este tema. Los sectores empresariales que están detrás del gobierno seguramente pugnarán para que sea primero la contratación en el sector privado y luego con la del sector público, como lo evidencia esta carta. Yo soy más de un corte más estatista, más de fortalecimiento del Estado, de las diferentes estructuras. Yo no creo que lo estatal es malo, viejo y de pésima calidad. Yo creo que el Estado tiene que avanzar a dar servicios con rapidez, con eficiencia, con calidad y de alguna u otra forma brindar un servicio a la ciudadanía, que es un servicio público, como es el servicio público, que puede determinar en mejores condiciones al final. En un proceso de evaluación yo creo que lo público tiene que ser de calidad y sobre todo que nos permita que todos los ciudadanos podamos acceder a esos servicios. Lo privado tiene ciertas restricciones. Yo soy más del modelo de fortalecimiento estatista que ir por el otro lado. No quiero decir con esto que el emprendimiento o que el sector privado esté mal o que las empresas no tengan la capacidad de desarrollarse. Lo tienen que hacer. El Estado tiene que dar las condiciones para que estas empresas se desarrollen. Es el modelo de gestión, dice usted, ¿no es cierto? El sí. Modelo de gestión, usted es más usted está más de acuerdo con un modelo de gestión público en el que se maneje todo priorizando el tema público. Sí, y ese es el modelo que es un mecanismo, es un camino, es un estilo de gobierno. Es una forma, sí, es un mecanismo. Es otro estilo que también va a ecuatorianos, ¿no? Siguen siendo ecuatorianos a la final, los trabajadores, la gente que gasta en productos de aquí. A la final se invierte mismo en el país. Sí, se invierte en el país, pero se contrasta, son dos modelos. Lo que tuvimos en los últimos 10 años fue un fuerte fortalecimiento del sector público. Para muestra un botón, yo recuerdo mi primera cédula la saqué en el registro civil que quedaba por el Parque Luis Cordero, me parece, no, ni siquiera por ahí, era por la empresa eléctrica Regional Centro Sur, ahí había un canchón y recuerdo cuando renové mi cédula, era unas condiciones deplorables. El sector público no puede ser tratado de esa forma, sobre todo los ciudadanos. Le estoy poniendo para muestra un botón. Entonces, claro, vino un modelo en el cual quien estaba al frente era el presidente Correa y transformó, renovó. O sea, el sector público no tiene que ser viejo, feo y ineficaz, ineficiente, ¿no? Claro, eso está bien desde el punto de vista de atención al usuario, de atención de que el ecuatoriano que acude a una institución se sienta dignamente atendido. En un lugar adecuado, ¿no? Un otro ejemplo, una escuela pública, no tiene que haber mayor diferenciación entre una escuela pública y una escuela privada. No debe haber diferencia. O sea, yo todavía, y créame, ese es uno de los retrocesos, hablando de la salida de Van der Falconi, es uno de los retrocesos que la historia lo juzgará a él. Por cierto, Van der Falconi es una gran persona, ¿no? Sí. Un excelente político, un excelente funcionario, pero lo que no estoy de acuerdo es el argumento planteado, nada más. Sí, la salida de Van der Falconi yo creo que primero también es extemporánea, porque ese gobierno, ese modelo por el cual el pueblo ecuatoriano volvió a ratificarlo en las urnas, cuando triunfamos en el año anterior, en las elecciones del 2017, el pueblo ecuatoriano mayoritariamente, así sea con un margen pequeño, pero votó por la continuidad de un proceso, por la continuidad de un modelo. Pero lamentablemente esa continuidad se ha visto parada y más bien ahí se ha cambiado el modelo a un modelo más de corte neoliberal, aperturista. Aquí le interrumpo y con su permiso, perdóneme, claro, pasarme ratos de malcriado e interrumpirle. Pero el modelo anterior como que priorizaba el endeudamiento. O sea, tengo yo que, para entregar todo esto, para mejorar, no tengo recursos, ya no puedo cobrar más impuestos, la gente ya estaba pero hasta la coronilla de impuestos. El petróleo ya estaba a la caída, tenía que seguir recurriendo a endeudamiento. Si manteníamos ese mismo esquema, la deuda se sigue inflando. Hoy precisamente se habla de 8.000 millones de dólares prácticamente para el cumplimiento de las obligaciones del próximo año. Entonces, como que el modelo en sí puede haber sido exitoso, ¿no? Eso no lo pongo en discusión, pero como que no daba.
Bueno, ahí hay algunos mitos que en buena hora que podamos entrar en ese debate y en esa discusión y podamos contrastar algunos criterios. A ver, la deuda no es mala en sí, per se. La deuda, no hay que satanizar la deuda. ¿Por qué? Le pongo un ejemplo en el sector privado de un común de los ciudadanos y luego me voy al sector público. A ver, si usted tiene su actividad profesional en el sector privado, yo soy un profesor, y si es que puedo endeudarme para comprar un vehículo, lo hago. Si lo hago. Tengo cómo pagarlo. Si es que tengo cómo pagarlo, por supuesto. Claro. Si es que mis ingresos me dan para pagar, me compro un vehículo, pero puedo ser mucho más eficiente, porque ya no solo doy clases en la mañana, sino puedo dar clases en la tarde. Yo soy profesor de música, puedo dar mis clases privadas, qué sé yo. Pero si puedo tener ingresos adicionales con ese vehículo, ¿no es cierto? Si sigo endeudándome para pagar la deuda, ahí estoy entrando en una bola de nieve, una espiral de deuda. Sí, por eso es importante clarificar ese tema. Ese es el ejemplo del privado. Ya. Me voy a lo público. O sea, si yo puedo ser más eficiente, si es que yo tengo que endeudarme 7.000 millones de dólares para construir 6 hidroeléctricas, y si es que con esas hidroeléctricas le ahorro al país alrededor de 1.000 millones de dólares en los subsidios de los combustibles que necesito para generar energía eléctrica, y al mismo tiempo puedo tener soberanía energética, ¿lo hago o no lo hago? Claro. Lo hago, muy bien. Entonces ese es el ejemplo. Lo que no está bien es endeudarse para poder pagar gasto corriente. Es decir, yo no me endeudo, voy a lo privado, yo no me endeudo, por ejemplo, no está bien endeudarse para hacer la fiesta de 15 años de mi hija, en ese mismo ejemplo anterior. Yo no me endeudo para hacer la fiesta de 15 años de mi hija, puede ser un evento importante y todo lo demás, pero no es lo más adecuado. En el sector público pasa lo mismo. Yo no me puedo endeudar para poder pagar el gasto corriente. Es más, aparte eso está prohibido. Los ingresos permanentes tienen que cubrir los gastos permanentes. Entonces eso es lo que no se puede hacer en el sector público. Y en el gobierno anterior, yo puedo decir que, y esa es la polémica de la deuda, ese fue uno de los escándalos que sacaron, que el país estaba sobreendeudado y demás. ¿Cuándo hablamos de sobreendeudamiento? Cuando la capacidad de pago no es la suficiente para poder cubrir las deudas. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hizo Correa? Sí, Correa se endeudó, no en los volúmenes que dijeron. Pero parece que llegamos al límite del 40%. Del 40%, ¿no es cierto? Según la deuda agregada. Supongamos que vamos por ahí. Yo creo que ese no es el concepto correcto, porque no lo digo yo. Pero vamos al escenario, el peor. El peor escenario. Eso no lo dice el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Sí, eso no dice, porque es tan absurdo la idea que nos vendieron, y ahora están complicados justamente por ese discurso. Porque decían, a ver, si yo tengo un juicio, si el Estado tiene un juicio con un tercero, en el caso Chevron, por ejemplo, y es que en algún momento le toca pagar 9.000 millones de dólares, eso también es deuda, contabilícelo como deuda. O sea, cosas tan absurdas que, o sea, ya dan por perdido el juicio y que nos va a tocar pagar 9.000 millones de dólares. Entonces eso tiene que ser contabilizado como deuda. Eso decía el presidente Moreno. Lo cual es un error. Ahora se están dando cuenta de que todo ese discurso que elevaron con respecto a la deuda, a satanizar los créditos con China, a satanizar la deuda, hoy les está tomando factura, porque dentro del presupuesto general del Estado, ellos necesitan, como usted bien dice, alrededor de 8.000 millones de dólares, pero no hay quien los preste. Porque si van a China, ¿cómo van a ir a China después de todo lo que dijeron? Que las empresas chinas no valen, que todo lo chino es malo, que la línea de crédito es una línea de crédito cara cuando es una de las más económicas. El costo promedio de la deuda del gobierno anterior es del 6.5%. Como desnostaron tanto el tema de la deuda, como tanto la golpearon, es más, teníamos la deuda, yo ahora me enteré que había 3 deudas, la deuda agregada, la consolidada, y la deuda del contralor, que nadie sabe cómo la saca. Entonces, todas esas cosas hicieron y direccionado desde el gobierno para hacerle quedar mal al gobierno anterior, pero cuando no se estaban dando cuenta que a quien le estaban complicando realmente era al pueblo ecuatoriano. ¿Por qué? Porque el riesgo país, en el momento en el cual empiezan la auditoría de la deuda, el riesgo país estaba en alrededor de 500 puntos. Cuando anuncia el contralor direccionado desde Carondelet que va a hacer una nueva auditoría de la deuda, el riesgo país se eleva y desde ahí no ha logrado bajar. Estamos cerca de más de 800 puntos en el riesgo país. ¿Qué significa eso? Que se están dando un tiro en el pie, porque el día de mañana, si quieren colocar bonos, la tasa de interés será superior al 10%.
cuando teníamos un costo promedio de la deuda del 6.5%. ¿Se acuerda que decían que Correa nos ha dejado, primero sobreendeudando, lo cual es mentira? En la deuda agregada no llega al 40%, incluyendo todas las cosas, los contingentes, como les acabo de decir, llega al 42, 43%. Si es que hacemos solo la consolidada, era el 33%. Pero ya, supongamos que en el peor escenario. Claro, pongamos los escenarios más complicados. Pongamos en el escenario más complicado. Decían que era una deuda carísima, que nos hemos hipotecado a China. Resulta que los créditos chinos, las tasas de interés estaban dentro del promedio del 6.5%. Claro que si es que podemos ir a organismos multilaterales, pueden ofrecer condiciones más económicas, digamos, en términos de interés. Si usted va a un multilateral como Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, puede conseguir una tasa del 3.5, 4%. ¿Cuál era el problema? El problema era que nos ponían condiciones. El Fondo Monetario Internacional, la primera condición que nos hubiese puesto es retire subsidios, privatice el sector eléctrico, privatice el sector petrolero, y nosotros no íbamos a vender nuestra soberanía en función de los intereses de un organismo multilateral. Entonces también es un tema de soberanía, y esa es parte de nuestra visión y del modelo que defendíamos, el modelo que votó el pueblo ecuatoriano, y lamentablemente eso se ha retrocedido. Ahora ya estamos golpeando las puertas del Fondo Monetario Internacional, ya se redujo el subsidio a la gasolina super, eso no ha servido de nada, ya le voy a dar datos de cifras del presupuesto. Es decir, estamos cometiendo error tras error, y no veo un norte desde el punto de vista económico. Entonces, por lo tanto, no se puede satanizar el tema de la deuda por los ejemplos sencillos que los acabo de poner, que lo mismo que le sucede a un común de los ciudadanos, también pasa en el sector público. Pero no puedo ampliar más la deuda, no puedo inflar más la deuda para avanzar y mantener un tren de gastos o de inversiones que se manejaba en periodos anteriores, en el que realmente hubo una bonanza económica. Sí, ahí hay otra cosa que quisiera plantearles. Cuando Correa, luego de un terremoto y luego de circunstancias macroeconómicas, la apreciación del dólar en el año 2014-2015, no nos tocó más que recurrir a líneas de crédito. Pero lo que hizo Correa es líneas de crédito de corto plazo, es decir, líneas de crédito de 1, 2, 3, 4 años, 5 años. Eso se podía renegociar. Es decir, claro, si decían que había una deuda de alrededor del 40% del PIB, lo que se podía es alargar los plazos. Correa pensaba salir rápidamente de ese endeudamiento en función de las condiciones macroeconómicas, que eran positivas. Fíjese, pasamos un bache durísimo. Yo era gobernador en esa época, y ahí precisamente se conoce a las personas. En los momentos más difíciles, pero claro, se tiene que dar la cara. Hay que dar la cara, claro. Y hay que ser creativos y demás. Ahí yo concuerdo plenamente con usted. A nosotros nos tocó las más amargas, digámoslo así, porque de alguna u otra forma se paralizaron algunas obras en el Azuay. Teníamos 6 escuelas paralizadas, las construcciones, porque había falta de liquidez en la caja fiscal para asumir esos pagos de los contratistas. Estábamos construyendo 5 carreteras en el Azuay y también estaban paradas. Ya se imaginará usted los momentos duros y difíciles que nos tocó pasar. Pero dimos la cara, afrontamos ese tema y logramos, antes de mi salida en noviembre del 2016, logramos reactivar todo. O sea, las condiciones macroeconómicas, el manejo económico fue tan exhaustivo, tan de cirugía, que logramos reactivar las obras, las vías, las escuelas, y logramos salir adelante. Es más, cuando Correa sale del gobierno en el 2017, había proyecciones de crecimiento de la economía en un 2%. Entonces, es decir, logramos esa fue la expectativa. Y no hay que satanizar la deuda. ¿Por qué? Si usted revisa la deuda norteamericana, por ejemplo, la deuda norteamericana está sobre el 100% de su PIB. Nosotros estamos en apenas el 40%. Y de otros países de la región, nosotros estamos debajo del promedio de los otros países de la región, con modelos económicos incluso distintos. Entonces, no se puede satanizar la deuda siempre y cuando sea utilizada para
mejorar las condiciones y tener condiciones habilitantes para el desarrollo. No se puede gastar o endeudarse para la fiesta de 15 años, no se puede endeudarse para pagar sueldos y salarios, se tiene que endeudar para poder generar construcciones hidroeléctricas, carreteras. ¿Por qué? Porque nos permite tener competitividad, puertos, aeropuertos. ¿Por qué? Porque nos permite ser mucho más eficientes para sacar nuestros productos y poder exportarlos. Son condiciones sistémicas que nos permiten ser mucho más competitivos. Esa era la visión que teníamos. Acuérdese. A ver, yo quiero hacer esta reflexión y de pronto puede ser importante. ¿Cuál era nuestra reflexión con respecto, o cuál era nuestro concepto que estaba detrás de todo? Nuestro concepto se llamaba el cambio a la matriz productiva, es decir, ser mucho más productivos, ser mucho más eficientes, optimizar los recursos públicos y los recursos privados. Ese era el concepto. Entonces, las reformas que se hacían en la Asamblea apuntaban ¿a qué? Al cambio de la matriz productiva. Dejar de importar y producir. Y producir, ¿se acuerdan? Manejo del control externo, es decir, poner salvaguardias, aranceles. ¿Para qué? Para generar el florecimiento de industria local. Esa fue la idea. Y de alguna u otra forma proteger en los primeros pasos a esos empresarios, a esos emprendedores. Ese era el cambio de la matriz productiva, pero todo apuntaba allá. Normativa jurídica desde la Asamblea, cambio de la matriz productiva, políticas públicas hacia el cambio de la matriz productiva, las políticas en educación y ya a nivel de centros de educación superior eran enfocados hacia el cambio de la matriz productiva, todo iba orientado allá, la generación de nuevas universidades, YACHA y universidades del conocimiento. ¿Para qué? Para el cambio de la matriz productiva. Yo le pregunto, Patricio, ¿a dónde vamos ahora? ¿Cuál es el concepto que está detrás de la proforma? ¿Cuál es el concepto que está detrás de esta ley económica urgente que mandaron últimamente para la estabilidad y equilibrio fiscal? ¿Cuál es el concepto? ¿A dónde vamos? Eso es lo que créame, me agobia, porque no veo un norte en el país, hacia dónde estamos yendo. No veo cuál es el concepto. Esas son las dudas que yo tengo con respecto al tema económico, porque no veo claridades. Veo más bien un juego de intereses y no veo un pensamiento en función del país, en función de generar esas condiciones para que el Ecuador pueda salir adelante. Y si quiere podemos entrar en un análisis mucho más detallado, claro, sí, con mucho gusto. Porque ya conociendo el entorno macroeconómico, podemos ver ya en el tema específico, en el tema puntual, qué es lo que está pasando con el presupuesto, qué es lo que pasó con la ejecución presupuestaria. No sé si ustedes... De acuerdo, claro que sí. Nosotros vamos a entrar en ese tema, si usted nos permite, señor asambleísta, hacer una pausa, un par de minutos únicamente, y regresamos para ya desagregar un poco el tema del presupuesto, porque es una preocupación este momento, ¿no? Existe la Universidad Estatal que está pendiente, está reclamando también varias universidades en el país la reducción de recursos para el tema de la educación. Otros sectores también se están pronunciando en ese mismo sentido, y pues vamos a conocer directamente de parte del señor asambleísta cómo analiza él ese tema del presupuesto. Ya venimos, queridos amigos, no se vayan, ¿eh? El tema económico es... El Centro de Energías Renovables es un departamento, un laboratorio en el cual se desarrollan investigaciones en el ámbito de las energías renovables, con el uso de las energías del sol, calentamiento de agua que se hace también por el sol, la biomasa, que son utilizar los desperdicios, utilizar energías que nos da la naturaleza,
y el Centro de Energías Renovables de la Universidad Católica de Cuenca se está centrando en las energías que están en auge y cada vez innovando con la tecnología. En el momento podríamos decir que tenemos dos tecnologías nuevas, la biomasa, que estamos ya yendo a generar gas metano para calentar y también para generar energía. También tenemos una bomba de calor que va a simular la energía geotérmica generada por el interior de la Tierra. Esas son las dos tecnologías que están innovando. El Centro de Energías ayuda a los estudiantes que están en últimos ciclos de las ingenierías de eléctrica, ambiental incluso. Darles un apoyo a ellos y se sigan capacitando para ser personas y profesionales de un futuro mejor, utilizando ya las energías renovables. Telecuenca, el canal de la ciudad. Estamos de regreso, gracias por acompañarnos. Nosotros estamos emitiendo esta señal desde la ciudad de Cuenca, ¿no? La bella, la hermosa ciudad de Cuenca, rodeada de 4 ríos maravillosos, y ahora ya están con agua, ¿no? Ya están llenos de agua. En días anteriores estaban un poco medio llenos de piedras, pero hoy están llenos de agua nuevamente. Qué bueno, nos alegramos mucho de que esto haya avanzado. Hay que tener cuidado, no acercarse mucho a las orillas. Ya nos decían también en los canales de las casas, tengamos limpios los canales para que no tengamos problemas con nuestros techos, nuestros tejados, que la lluvia está cayendo también, y para no tener esas dificultades, ¿no? Se hablaba también de cerca de 30 emergencias que han sido atendidas por el 911, por el 911. Así es que tener precaución y tener cuidado, porque estamos con una época lluviosa. Pero esto le hace siempre hermosa a la ciudad de Cuenca, una ciudad realmente maravillosa. Me siento muy orgulloso y contento de haber nacido en esta región, en esta zona, la mejor del país, la mejor del mundo. Y me siento muy contento también compartiendo este espacio con un buen amigo, con un caballero, con una persona, con un cuencano, que si bien no tenemos a veces nuestra misma visión de las cosas, pero es muy interesante poder escuchar cómo inteligentemente se abordan temas con una visión desde un concepto de lo público, cómo priorizar lo público en el proceso de administración. Estamos conversando con Juan Cristóbal Lloret, él es asambleísta. Yo me olvidé al inicio de decir también que fue gobernador de la SUAY, y le pido perdón por esa excusa, por ese error mío. También fue gobernador de la provincia de la SUAY. Y hoy es asambleísta. Pero bueno, el PIB del país creció grandemente, de un PIB de alrededor de 37 mil millones de dólares en el 2006 a un PIB de 100 mil millones de dólares en el 2017, y ahora también vamos por ese mismo nivel. Pero yo diría que ese Producto Interno Bruto creció por el precio del barril de petróleo, porque pasábamos de un barril de 16, de 17 dólares. Yo recuerdo que en algún momento también teníamos el barril a 9 dólares, a 7 dólares, era tremendo, ¿no? Pero bueno, logramos pasar a un barril de más de 100 dólares, hoy está estabilizado, está más o menos de 50 y algo más, cerca de 60 dólares. Y eso hace obviamente que crezca la producción interna. Pero muchas veces nos consultamos y decimos, ¿qué pasa si yo tengo 10 naranjas y yo no he aumentado mi producción? No es que ahora he hecho 100 naranjas, sigo teniendo las mismas 10 naranjas. Pero antes esa naranja valía un dólar, ahora vale 10 dólares. Quiere decir que yo he crecido en esa magnitud. Pues no he crecido en esa magnitud. Lo que crecieron son mis ingresos, pero como país no he logrado crecer porque sigo haciendo las mismas 10 naranjas. Entonces, esa quizás es una de las preocupaciones importantes que hay que analizarlas y que hay que
compartirlas también. Yo quisiera ponerlo en debate también con el señor asambleísta. ¿Cómo es este tema del crecimiento del PIB del país? Gracias, Patricio. Nos permite apuntar hacia algunos conceptos que para mí son importantes y muy bien su intervención, su preámbulo, porque nos permite explicarle al pueblo ecuatoriano qué pasó en esa década, que algunos decían que es la década perdida, la década robada y demás. Yo no le pongo ningún calificativo, yo creo que cometimos algunos errores, pero yo creo que los aciertos fueron mucho más. Fíjese usted, ahí entra el discurso también de la utilización del crédito. Claro que nos endeudamos, pero el endeudamiento lo que permitió es generar crecimiento en la economía. Pasamos un PIB de alrededor de 30.000 millones de dólares a inicio del año 2005, 2006, 2007, a un PIB de 100.000 dólares. Es decir, todo el tamaño de la economía, 100.000 millones de dólares, todo el tamaño de la economía se duplicó el tamaño de la economía. ¿Cómo lo hicimos? En 10 años. Ese es uno de los fenómenos que fueron estudiados inclusive por universidades en el extranjero, dicen el fenómeno ecuatoriano. Sí, logramos a través de crédito, por supuesto, generar condiciones habilitantes para que la economía interna sobre todo se desarrolle. Fuimos muy inteligentes porque logramos controlar el sector externo, cosa que ahorita ya no hay. Es decir, manejamos el sector externo para poner ciertas salvaguardias, ciertas medidas que nos permitieron controlar sobre todo el ingreso de importaciones y al mismo tiempo claro. Exactamente, al mismo tiempo logramos que los productores internos del país empiecen a dinamizar su economía, es decir, los productores de calzado que están ahora complicados, los productores de cuero, el sector textil, de alguna u otra forma fue creciendo. Tanto es así que pasamos en un crecimiento sostenido. Si ustedes, no traje la lámina para esta entrevista, pero vale que vayan al Banco Central del Ecuador o la CEPAL. En la página de estas dos instituciones ustedes pueden ver que hay un crecimiento sostenido de la formación bruta de capital fijo. En la formación bruta de capital fijo es cuánto hemos crecido en capital, tanto en el sector público y cuánto en el sector privado. Entonces, ¿para qué sirvió el crédito? Y es un crecimiento sostenido de los dos, porque alguien decía que estábamos en contra de los privados. No, ambos crecen de manera sostenida. Desde el 2007 hasta el 2017 hay un crecimiento sostenido, salvo en dos periodos, que ya me voy a referir por qué. Pero entonces, para eso sirve el crédito. Y vamos al ejemplo individual, al ejemplo ciudadano. Ese maestro que logró adquirir su vehículo a través de una línea de crédito, incrementó su patrimonio. Es decir, si él tenía solo una casa, ahora ya tiene, que costaba 100.000, ahora ya tiene la casa y el carro que se endeudó y tiene su patrimonio, es de 120.000, porque el carro le costó 20.000. En términos públicos es igual. Nosotros pasamos, gracias a esos 40.000 millones de dólares, en el peor de los casos que dicen que nos hemos endeudado, nosotros pasamos a tener un patrimonio de cerca de 400.000 millones de dólares. Entonces, eso sirvió para que el patrimonio de todos los ecuatorianos también crezca. Y eso hay que tener dos cosas que son distintas. Uno es el crecimiento patrimonial y otro es el crecimiento del tamaño de la economía. Nosotros duplicamos el tamaño de la economía en apenas 10 años. Pero también crecimos en el ámbito patrimonial. El Ecuador, con las hidroeléctricas, carreteras, hospitales, centros, subcentros, aeropuertos, creció en su patrimonio. 400.000 millones de dólares se calcula que puede ser ese el patrimonio del Estado. ¿Gracias a qué? Gracias a ese endeudamiento. ¿Por qué? Porque lo supimos aplicar bien para poder generar un crecimiento de la economía y también un crecimiento patrimonial. Tuvimos 2 años que fueron complicados y complejos, que es el año 2014 y 2015. Si ustedes van a ver en la lámina de la CEPAL o del Banco Central del Ecuador, en la formación bruta de capital, se van a dar cuenta que en el 2014 y 2015 decrecimos. Sí, ¿por qué? Porque fueron condiciones externas difíciles. No fue que falló el modelo. No es que el modelo estatista, el que defendíamos hace un momento, el modelo de fortalecimiento estatal, no estatista, un modelo de fortalecimiento estatal fue el que fracasó. No. Tuvimos un precio de la caída del petróleo a menos de $20 el barril. Tuvimos un terremoto de cerca de 8 grados. Hubo una apreciación impresionante del dólar, es decir, perdimos competitividad. Nuestros productos no eran competitivos ni con Colombia ni con Perú. Entonces fueron circunstancias exógenas que no tenía control el gobierno, no tenía control Correa, no puede poner el precio del petróleo, no puede saber que va a tener un terremoto, no puede saber que las condiciones macroeconómicas hacen que el dólar se aprecie.
Entonces, pese a eso, en el año 2014, 2015, cuando teníamos complicaciones económicas, no nos quedó más que recurrir a endeudamiento, a ingreso de recursos, porque si no lo hacíamos, íbamos a poner en riesgo la dolarización. Así de complicado estaba el panorama. Pero luego de toda esa tormenta, que fue una tormenta difícil de poderla abordar, y ahí se ve de qué madera estamos hechos, porque cuando usted bien lo dice, Patricio, cuando se tienen dólares y cuando se tienen recursos es fácil invertirlos. Lo difícil es hacerlo en época de vacas flacas, como lo dicen. En esa época de vacas flacas logramos manejar también que a finales del 2016 y inicios del 2017 lo que dejamos es una economía en crecimiento. Nuevamente empezamos a tener trimestres de crecimiento de la economía, cuando en el 2014 y 2015 decreció la economía en un 2%. Volvimos a reactivar nuevamente ese aparato productivo nacional. Por suerte el precio del petróleo también empezó a crecer de a poco y logramos retomar esas condiciones. Dejamos un país en marcha, un país en crecimiento, sí, con una deuda yo voy a seguir insistiendo, que era en alrededor del 30% del PIB, pero con un patrimonio de 400 mil millones de dólares, con una duplicación del tamaño de la economía. Entonces esas son cosas que a veces no se valoran, o a veces las nuevas autoridades tratan de echarle la culpa a la anterior. O sea, si es que hubo algún problema, la culpa no es mía, la culpa es de la anterior. Pero ya cuando vamos cerca de 2 años de gobierno, ya no se puede utilizar eso en el discurso, y más bien, por el contrario, ahí se va dando cuenta de qué están hechos aquellos gobernantes, porque en las circunstancias difíciles se les ve a los verdaderos estadistas y gobernantes. Aquí me queda una duda, y agradeciéndole más bien su aclaración y sus comentarios. Se habla de 400 mil millones de dólares de patrimonio, pero yo he tratado de revisar en el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, la inversión en vialidad. Pues se habla de 15 mil, 20 mil millones de dólares. Inversión en educación también. No suman esos valores. Quizás la mayor inversión estuvo en el gasto público. Fue al tema de remuneraciones, al tema de que es necesario, que también es necesario, pero como que realmente se priorizó el gasto corriente a la inversión. Es lo que se puede ver de los datos que están en los ministerios, ¿no? Sí, no es que se hizo de cero 400 mil millones de patrimonio. No, ya había un patrimonio del Estado, ya había un patrimonio del Ecuador. Sobre ese patrimonio, lo que sí creo, lamentablemente ninguno de los ministros, yo en la Comisión del Régimen Económico les he consultado cuál es la evolución del patrimonio del Ecuador. Es decir, nos toca ir a cuantificar cada uno de los activos que tiene el Estado. Pero no es que partimos de cero. Todo eso fue incrementando, acrecentando el monto global del patrimonio del Estado. Esas carreteras, esos 15 mil millones en carreteras, los 10 mil millones en hidroeléctricas, claro, los 20 mil millones en educación, pero eso ya se incrementó a lo que ya teníamos. Claro. Si es que en el 2007 teníamos 200 mil millones de patrimonio del Estado, con todo lo que se hizo en la última década se incrementó ese patrimonio. Entonces, no quiero decir que todo se hizo en el gobierno anterior, no, ya había un patrimonio realizado. Sin embargo, tampoco se puede satanizar el gasto público como lo han hecho, porque si usted revisa, cerca del 90% de ese personal de funcionarios públicos estaba en 5 áreas: educación, maestros, profesores; estaba en salud, médicos, enfermeras; estaba en seguridad, estaba en policía, fuerzas armadas; estaba en justicia, el sector justicia. Es decir, el 9 de cada 10 burócratas, no me gusta la palabra, funcionarios públicos. 9 de cada 10 funcionarios públicos estaban en el sector, en esos sectores, que son los sectores importantes, y el resto, 1 de cada 10, estaba en las otras funciones. Entonces tampoco se puede decir que se gastó mucho. Yo creo que se invirtió bien, porque para mí hay una sola forma de salir del gastar desarrollo. Mucho o poco, eso es subjetivo. De lo que es subjetivo. Pero ahí sí creo que cometimos un error. Y ahí voy al concepto. Perdone que le interrumpa, nosotros como ciudadanos, porque a todos nos llegó parte de ese recurso. Pero ¿qué hicimos nosotros? Salimos de viaje,
a Estados Unidos, gastamos, comprábamos, pero ¿quién no salió? Pues ¿quién no tenía sus vacaciones? Nuestras vacaciones antes éramos aquí nomás, vamos a Ricaurte, vamos a Guayaquil, a la playa, ¿no? Qué bonito, ¿no? Era a Miami, era a Estados Unidos, pero creo que todo Cuenca hizo eso, ¿no? Y en el país debe haber sido una gran cantidad. Entonces, todo ese recurso que vino y que se puso en el gasto corriente, que obviamente es interesante porque nos da bienestar y nos hace sentir de nuevo con fortaleza como para poder comprar, lo enviamos de nuevo al exterior. Yo creo que ahí sí es un error nuestro como ciudadanos, ¿no? Sí, yo creo que había que aprovechar. No, y está muy bien. El análisis que usted hace es muy bien. Hay que ver la calidad del gasto también, en qué lo gastamos. Yo creo que hubo una mayor capacidad adquisitiva. Total, sí. Tanto es así que el Ecuador pasó a tener un país de renta baja en promedio. De los países de Latinoamérica, Ecuador era uno de los países que más renta baja tenía en términos económicos. Y pasamos de un país de renta baja a un país de renta media. Es decir, mejoramos nuestras condiciones, nuestra capacidad adquisitiva. Dentro de los logros, yo los rescato siempre, logramos reducir la pobreza y la pobreza extrema, la pobreza por necesidades insatisfechas. Logramos sacar a cerca de 2 millones de pobres, es decir, ellos fueron parte de los que estaban en la escala, inclusive de más abajo, de la capacidad adquisitiva que vivían con menos de $1 al día. Logramos sacarles un escalón más arriba. Pero también en la clase media logró subir un escalón. Tanto es así que incluso usted bien decía, las vacaciones ya no eran locales, sino eran en Estados Unidos. Es más, esos países que, ¿se acuerda usted cómo teníamos dificultades para el otorgamiento de visas y demás? Era justamente, les negaban y un montón de gente... Y ahora le daban facilito. Claro, es que logramos cambiar de un país de renta baja a un país de renta media. Entonces, por lo tanto, cuando hay esas circunstancias, los otros países como Estados Unidos flexibilizan sus criterios para el otorgamiento de visas. Entonces, esas cosas a veces no se reconocen, esas cosas a veces ya nos olvidamos. Lo que sí queda claro es que esas oportunidades que tuvimos, de pronto, o quizás no fueron las mejores aprovechadas desde el sector privado, es decir, desde los mismos ciudadanos. De pronto utilizamos esa capacidad adquisitiva para adquirir bienes suntuarios, qué sé yo. La fiesta de 15 años. Ese fue nuestro error realmente como gente, ¿no? Como ciudadanos. Porque no logramos entender de que teníamos que invertir, guardarlo para épocas un poco más difíciles, sino que lo usamos alegremente, ¿no? Sí. Pero, sí, perdone. Ya había, ahora que usted dice el tema de guardar para las épocas de vacas flacas, también había una crítica con respecto a ese tema en términos macroeconómicos. Decían que cuando tuvimos buenos precios del petróleo, deberíamos haber guardado esos recursos. Yo ahí discrepo, y eso es parte de las visiones diferentes que tenemos, sí. Son los modelos diferentes. Yo creo que se debió haber guardado, por lo menos un 10%, algo. Y de acuerdo, y podemos contrastar esos criterios. Yo respeto los criterios de algunos economistas más ortodoxos que van por esa línea, pero yo discrepo. ¿Por qué? Porque si es que uno tiene un ingreso adicional, un buen precio del petróleo, el mejor ahorro es una adecuada inversión. Es decir, si es que yo tengo recursos adicionales y puedo mejorar las condiciones sistémicas a nivel del país, las condiciones económicas para que se desarrollen las economías locales, yo lo invierto. Yo prefiero invertirlo en carreteras, en conectividad para mejorar las condiciones sistémicas. Para mí esa es una mejor fuente de ahorro que guardarlo en fondos, que es lo que pasaba en aquellas épocas. En las épocas en las cuales estaban esos conceptos más neoliberales, más ortodoxos, no quiero decirlo neoliberales, más ortodoxos. Utilizaban esos recursos, los ponían en fonditos. Esos fonditos primero no estaban en el Ecuador, compraban bonos del Tesoro americano, ni siquiera bonos ecuatorianos. Compraban bonos del Tesoro americano, vaya a ver cuánto era la tasa de interés que les pagaban, porque eran los más seguros, está bien. Decían, yo no puedo arriesgar el recurso de los ecuatorianos y por lo tanto tengo que comprar bonos del Tesoro americano, que son los más seguros en teoría, o unos de los más seguros. Pero la rentabilidad que teníamos era del 1%, menos del 1%. Claro que estaban seguros, pero yo me pregunto, esos capitales, esos ingresos adicionales ecuatorianos estaban sirviendo para el desarrollo de otros países y no de nuestros países. Por último, si es que esa era la idea, si ese era el concepto,
yo hubiese invertido en bonos ecuatorianos, hubiese comprado bonos hubiese emitido bonos y hubiese comprado esos bonos ecuatorianos, con la finalidad de que primero los recursos se queden aquí, no salgan fuera del país, más aún en una economía dolarizada, y segundo, les sirvan para el desarrollo del propio Ecuador, no para el desarrollo de otros países. Entonces esos son los conceptos que, claro, suenan bonito de parte de algunos analistas económicos, que dice que debimos haber ahorrado en vacas flacas, en época de vacas gordas para época de vacas flacas. Pero yo me pregunto, ¿cómo? Sacando los recursos que eran el esfuerzo de todos los ecuatorianos a otros países, ganando el 1% o menos del 1% de interés, sirviendo para el desarrollo de otros países y no del Ecuador. No, yo no creo en ese modelo, respeto ese modelo, por supuesto, pero sí lo critico porque no creo que no fue lo más adecuado. Yo creo que la inversión que se hizo fue la más oportuna, con las discrepancias que podemos tener. Sí, no, yo únicamente un punto de vista, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo en que si llegó dinero y lo tengo que invertir, lo invierto todo, pero siempre y cuando tenga yo una moneda que se deprecia. Por eso lo hago inmediatamente, invierto rápido antes de que se deprecie, y hoy lo que valía 100, mañana va a valer 120. Pero si estoy con una moneda tan fuerte que al contrario se está apreciando, me toca de alguna manera guardar algo para que mantenga el valor, porque si yo, en el caso personal, siempre es interesante el análisis personal, ¿no? Si yo recibo un incremento de mi sueldo, estoy ganando $500 y empiezo a ganar 1.000, y empiezo a gastar los 1.000, en lugar de guardarme los 100 y gastar los 900, empiezo a gastarme los 1.000. Compro el vehículo, compro lo que compre. Ese vehículo pierde valor por el uso, por el tiempo, por lo que sea, pierde valor. Lo que compré en 900 ya vale 500. Entonces, lejos de ganar, yo perdí. Entonces, cuando tengo una moneda tan fuerte que está apreciándose, como que la inversión, lo que parece acertado es dejarlo e invertir, así sea ganando el 0.1%, porque sigo manteniendo, porque soy una economía emergente, porque soy una economía, es fea esta palabra, pero somos tercermundistas. Sí. Necesitamos de la inversión extranjera, necesitamos de que alguien nos ponga algo de dinero, así sea muy poco, pero que nos pongan. Entonces, esa como una visión, ¿no? Como un criterio. Claro, antes en el dólar llegaban con sucres, había que hacer inmediatamente, si me llega rápido porque se perdía valor. Se depreciaba, sí. Claro, pero aquí esa es una de las... Yo creo que hay debilidades y fortalezas. Se apreciaba. Sí. Claro, una moneda propia, uno tiene la capacidad desde el Estado, desde el gobierno, de manejarla, de evaluarla y poder tener o compensar poder adquisitivo con otras monedas locales o regionales. Pero esas son las cosas, digamos, lo positivas. Claro, tener una moneda dura y una moneda como el dólar tiene también sus fortalezas, no podemos negarlo. Yo en ese ejemplo que usted ponía, si yo tengo un ingreso de 500 y de repente me pagan 1.000, me van a pagar 1.000, sí se puede destinar una parte para el ahorro, como usted lo plantea, esa es una visión. Yo lo que hiciera es endeudarme, generar un endeudamiento para poder adquirir un bien que no se deprecie, por ejemplo un terreno, que más bien por el contrario se aprecia. De acuerdo, claro. Entonces, con esos 400 o $500 que tengo de diferencia de mi sueldo, pago la cuota de ese terreno. Y por último, ese es mi ahorro. Esa es una inversión adecuada. Ese es mi ahorro. Claro. Ese es mi ahorro, porque si es que el día de mañana a mí estoy en una situación difícil, de nuevo vuelvo a ganar 500 o incluso menos, o me quedo sin trabajo, yo lo que hago es vender ese terreno. Y seguramente venderé con un valor adicional, con cierto margen de utilidad, de ganancia. Entonces, por ejemplo, en el sector público pasa lo mismo. Cuando habían ingresos adicionales del petróleo, lo que hicimos es tener hidroeléctricas, que si el día de mañana nos tocaba afrontar una situación difícil, bueno,
vendo o concesión o la hidroeléctrica. Pero ahí le interrumpo nuevamente, señor asambleísta. Recuerde que pusieron ese impuesto para la venta de terrenos, cuando había utilidad, cuando había ganancia para la segunda venta. Entonces, como que también por todo lado hubo, ¿y ahora qué hago? ¿No? Qué bueno que me pone ese tema. Bien, porque me permite también dar una visión con respecto a la ley de plusvalía, o la mal llamada ley de plusvalía. Le toca pagar más de impuestos. Lo que se estaba regulando con la mal llamada ley de plusvalía es porque lo que buscábamos era regular una ganancia extraordinaria, no la ordinaria. Y ahí de pronto no lo manejamos bien comunicacionalmente y de pronto nos afectó. Porque no se trataba la mal llamada ley de plusvalía de quitar esa rentabilidad o esa utilidad en la compra de un terreno, sino se trataba de regular, es decir, que no sea excesiva. Si es que está en márgenes normales y era razonable, en buena hora, pero lo que queríamos regular es precisamente que no se aproveche, y esa es parte de combatir la corrupción, que no se aproveche de información. Si es que yo sé que el municipio de Cuenca va a construir una nueva autopista, lo primero que hago, yo tengo esa información privilegiada, y si tengo el capital, eso no lo puede tener cualquier ciudadano. O sea, una persona de clase media o clase sencilla de pronto no tiene el capital, puede tener la información pero no tiene el capital. ¿Entre a quiénes le sirve? A los que tienen el dinero, a los que tienen el capital y a los que tienen la información. Entonces, si sabían que iban a construir una autopista, compraban los terrenos, como sucedió en Guayaquil en la época de León Febres Cordero y de Nebot. Compraron a lo largo de la autopista los terrenos, esperaron que construya el municipio las obras y esos terrenos se quintuplicaron en su precio. Eso es lo que buscaba controlar, no la ganancia ordinaria. Esa era una ley que buscaba controlar la ganancia extraordinaria, es decir, lo adicional, esa ganancia especulativa del suelo. Al final no lo vendimos bien, no fue un concepto que se lo asumió bien por parte de los ciudadanos. Pensamos que se estaban poniendo restricciones y demás, y de pronto eso fue yo le dije hace un momento, uno de los errores que cometimos, uno de los detonantes de movilizaciones que también nos tocó a nosotros asumir, de movilizaciones, de marchas. No lo manejamos bien la comunicación adecuadamente, la gente, y claro, ahí hubieron algunos intereses que tergiversaron todo lo que queríamos hacer, pero esos son parte de los errores que cometimos. Por eso dije, no nos podemos poner una venda en los ojos y decir que todo fue perfecto. No, cometimos errores también. Como todo lo que se hace, pues, ¿no? A veces acertamos, a veces nos equivocamos. Y eso es fruto de hacer las cosas, pues, ¿no? Porque el que no hace nada no se equivoca. Así es. Pero, en fin, le agradezco más bien el que podamos haber conversado, el que amplíe un poco este espacio para tratar estos temas. Pero habíamos acordado el presupuesto. Sí, nos estamos quedando. Ha estado tan amena la conversación que ya nos estamos olvidando de lo que vinimos. Bueno, el tema del presupuesto, ¿cómo podríamos entenderlo? La preocupación que existen en diferentes sectores, ¿no? Dicen, nos están reduciendo el tema de la educación, nos están reduciendo el tema en la salud, nos están reduciendo en todo, no menos en seguridad, porque, pues bueno, ciertos sectores se están manteniendo. A ver, yo creo que para analizar el presupuesto deberíamos empezar revisando la ejecución presupuestaria de este año. Es decir, cómo hemos manejado el presupuesto que se aprobó en el 2017 para este año, para el 2018. Y es por eso que pedimos en nuestra comisión la comparecencia de algunos ministros de diferentes carteras de Estado. Y lamentablemente no vino el ministro de Economía, no sé por qué no quiso defender su gestión, no llegó el ministro de Justicia, no llegó la gerenta de aduanas, es decir, desconozco cuáles fueron los motivos, no quisieron defender su gestión, pero ya como no vinieron, nos pusimos a hacer un análisis de la ejecución presupuestaria hasta junio, porque esa es la ejecución que se tiene que conocer en la comisión. Y vemos que en la ejecución presupuestaria hay 4 conclusiones. Primero, hay una desaceleración de la economía, eso es muy complicado. Segundo, no hay un buen manejo del sector externo, es decir, todo el tema de importaciones y control de la balanza de pagos. Tercero, hay una reducción en el plan de inversiones y sobre todo hay una bajísima ejecución, no están construyendo, no están haciendo obras. Y cuarto, no hay un tal llamado ajuste que dijeron de reducción del tamaño, por el contrario, hay un incremento del gasto corriente de un 2%. Para poder desagregar estas 4 conclusiones que llegamos, me gustaría darlo con datos, por favor, con cifras. A ver, cuando decimos que hay una desaceleración económica, ¿a qué se debe?
Esta desaceleración se da cuando evidenciamos que en este año, los 2 primeros trimestres, hay un crecimiento más lento. Es decir, comparamos el crecimiento de los 2 trimestres del 2018 con los del 2017. En el 2017 hubo un crecimiento del 1.7% en el primer trimestre y del 2.7%. Si comparamos con lo de este año, hay un crecimiento del 1.62% y del 0.92%. Es decir, empezamos a crecer más lento, se contrae. Esto lo que nos genera una alerta es sobre todo lo que tiene que ver, y voy a la segunda conclusión, con el sector externo. Están saliendo más dólares de la economía de los que están entrando. Si no fuera por la balanza comercial petrolera, es decir, las ventas del petróleo, el Ecuador estaría en una situación muy complicada. Tanto es así que el deterioro de la balanza comercial en esos 2 trimestres fueron de menos 897 millones de dólares, es decir, deficitario, ¿no? Totalmente deficitario. En esos 2 trimestres hubo un deterioro de cerca de 900 millones de dólares, es decir, ingresaron más dólares, más productos por importación y salieron más dólares salieron más dólares por importaciones e ingresaron menos dólares por exportaciones a la economía. Y si es que lo comparamos, inclusive esa diferencia en la balanza comercial ni siquiera se compensó con lo que fue la balanza petrolera, porque ahí hay la balanza petrolera tuvo un superávit, un crecimiento de 435 millones de dólares, mientras la balanza no petrolera hubo un decrecimiento de cerca de 900 millones de dólares. O sea, ni siquiera lo compensó la venta del petróleo con esa variación en el tema de importaciones y exportaciones. ¿Qué quiere decir esto? Quiero decir que estamos sacando dólares de la economía. En una economía dolarizada eso es muy peligroso, porque se necesitan dólares para que una economía pueda funcionar. Resulta que quienes están trayendo dólares es el sector público a través de la venta de petróleo, y quienes están sacando dólares es el sector privado. ¿A través de qué? De importaciones. Cada vez que importamos mercadería estamos sacando dólares de la economía. Entonces no hay una relación adecuada entre lo público con lo privado. Lo público está haciendo esfuerzos enormes. Estamos vendiendo petróleo. Ahí hay que revisar también porque hay un decrecimiento de la producción petrolera. Hay que preguntarnos por qué. La producción petrolera decae, no así la producción del petróleo en la refinería. ¿Se acuerda que dijeron que la refinería estaba por explotar? Bueno, nosotros evidenciamos en la ejecución presupuestaria que hay un incremento de la producción de los derivados de petróleo, es decir, la refinería está produciendo más. Entonces se cae el discurso de lo que nos escandalizaron hace algún tiempo atrás. Cuando decimos que hay una desaceleración de la economía, podemos ver que, si bien es cierto el IVA en este primer semestre, el IVA se incrementa en un 3.76%, hay un ingreso mayor. Se consume más. Sí, pero hay que ver de dónde viene ese consumo, y ahí la alerta está en que el 25% hay un incremento de la recaudación de IVA de un 25%, pero es sobre las importaciones, es decir, porque estamos importando más, se recaudó más IVA. Pero si es que vamos al IVA interno, es decir, al IVA que se produce a nivel del comercio, a nivel de los servicios, el IVA interno del país decrece un 2%, es decir, están produciendo menos. Están colocando menos producto nacional. Estamos colocando menos producto nacional, menos servicios nacionales, y estamos priorizando el consumo al exterior y no el producto el producto nuestro. Es decir, hay una desaceleración de la economía. Eso es una alerta, para mí, una alerta roja. No se puede seguir muchos trimestres de esa forma. Cuando decimos que hay una reducción del plan anual de inversiones, eso es real. En la ejecución de este año se reduce el plan anual de inversiones de 5.300 millones de dólares que estaba presupuestado. A junio se reduce a 4.920, es decir, se codifica menos. Es decir, sacaron algunos proyectos, hay una reducción de 1.500 millones de dólares, eso es de un 24%. Y de esos recursos, de esos 4.900 millones de dólares, apenas se ejecuta hasta junio el 23%. Es decir, ¿qué está haciendo el Estado? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo los funcionarios públicos?
¿por qué no están ejecutando el presupuesto? Yo sí recuerdo, en mi época, cuando era gobernador o cuando estaba en las otras instituciones, le teníamos a un presidente atrás de cada uno de los proyectos. A mí me llamaba, o correo electrónico llamaba, ¿qué pasó con el hospital? ¿Por qué no está avanzando la carretera? ¿Qué pasó con esta escuela? ¿Por qué está parada? Es decir, yo tenía un presidente sobre mí en la gobernación que me pedía cuentas, sí, todo el tiempo, me exigía todo el tiempo y no era menor. O sea, yo recibía correos a la 1:30 de la mañana pidiéndome cuentas de qué es lo que está pasando en la provincia. Entonces yo me pregunto, ¿qué están haciendo ahorita? Hay una ejecución del 23% hasta junio, de esos 4.900 millones de dólares. Entonces, de alguna u otra forma, no se puede poner un frenazo en la economía de esa forma. El sector público también genera empleo. Cuando usted contrata una carretera, un hospital, Claro, el gasto público es importante. Genera empleo, genera trabajo, genera dinamización de la economía. Claro. Cuando construye una casa, usted necesita el arquitecto, necesita el plomero, necesita el gasfitero, necesita el albañil, necesita el que le vende el piso. 26 actividades adicionales la construcción que genera. Fíjese usted, entonces es un detonante de una reactivación, claro, de una reactivación en la economía, y eso ya no existe. Eso está frenado, totalmente frenado. Entonces, ¿qué están haciendo el sector público, los funcionarios? Bueno, no los funcionarios tienen toda la buena voluntad. ¿Qué están haciendo las autoridades? ¿Qué están haciendo los ministros? Eso es mi preocupación. Y segundo, y por último, esta es una conclusión de la ejecución presupuestaria. El sector público decían que había una austeridad, un plan de austeridad. No es así. Hemos visto que hasta junio de este año, en la ejecución presupuestaria hay un incremento de 1.272 servidores públicos con relación a diciembre del 2017. Y si comparamos a diciembre del 2016, hay un incremento de 24.700 funcionarios públicos. Entonces, por lo menos no nos engañen. O sea, por lo menos no nos engañen, no utilicen el discurso de la austeridad. Yo sé que esos funcionarios, muchos de ellos están en educación, en salud, está bien, pero no nos engañen con el falso discurso de que están en austeridad, porque eso le están engañando y le están mintiendo al pueblo ecuatoriano. Eso es lo que tiene que ver con la ejecución presupuestaria, y ahora sí vamos al presupuesto, porque hay que entender todos esos temas macroeconómicos para poder ir a hacer un análisis de lo que tiene que ver el presupuesto. El presupuesto 2019, hay algunas complicaciones. Yo veo que hay reducciones, sobre todo en educación, en salud, pero inclusive desde las mismas cifras también hay verdades a medias, por no decir que se encuentran maquilladas o adaptadas en función del análisis. El monto real el monto de la proforma, cuando se envió el boletín y según lo que nos enviaron, dice que es de 31.000 millones de dólares. 31.000 millones de dólares, pero sacan a propósito alrededor de 4.800 millones de dólares de la cuenta de derivados. ¿Qué es la cuenta de derivados? La cuenta de derivados es todo lo que invierte el Estado en los subsidios a los combustibles, al gas, a las gasolinas, al diésel. Claro, si es que incorporamos esos valores en el presupuesto que nos enviaron, resulta que el monto real de la proforma es de 36.000 millones de dólares, es decir, un 3.75% más. O sea, no es real que han reducido el presupuesto que se ha cortado, no, se incrementa un 3.75% más. Cuando dicen que se reduce el gasto corriente, no se reduce el gasto corriente, porque si ponen esos 4.800 millones de dólares en la cuenta que tienen que poner, que es en la cuenta de compra de bienes y servicios, van a ver cómo se incrementa esa cuenta de costos de bienes y servicios. O sea, sacan esa cifra a propósito para decir que han reducido el presupuesto, que han reducido el gasto corriente, y en términos reales no es así. O sea, ahí hay un uso tendencioso de las cifras, por no utilizar otra palabra, para confundirle al pueblo ecuatoriano. Eso no es real. Y no está mal. A mí me parece que cuando dicen que hay que reducir el gasto corriente, veamos qué está dentro de ese gasto corriente. A mí me parece que no es necesariamente hay que reducir el gasto corriente, porque dentro del gasto corriente, por ejemplo, en una partida en el gasto 53 del Ministerio de Educación, en el gasto corriente está textos escolares, en la proforma 2019, 40 millones de dólares. En el gasto corriente está alimentación escolar, 134 millones de dólares. Uniformes escolares, 63 millones de dólares.
Servicios básicos, entiendo que agua, luz, teléfono, internet, 114 millones de dólares, transporte escolar, 10 millones, servicios de seguridad, de vigilancia, 27 millones, servicio de aseo y limpieza, 12 millones, mantenimiento de las unidades, 127. Entonces, ¿en dónde recorto? ¿Cuál de estos rubros es menos importante? Claro. Ninguno. Entonces, tampoco no hay que satanizar el tema de que hay que recortar, como dicen algunos economistas que ahorita están en el gobierno, hay que recortar el gasto corriente, el gasto público. Pero ¿qué recorto en esta partida? O sea, ¿a quién le dejo sin pagar la luz? ¿A quién le dejo sin texto escolar, sin alimentación, sin uniforme? Entonces no es así. O sea, claro, en el discurso suena bonito, pero en la práctica es muy difícil. Hay algunos elementos que también quisiera rescatar en el presupuesto, porque se plantea una reducción en el tema de subsidios. Y es contrario a la visión que tenía el gobierno. El gobierno se comprometió con los ecuatorianos en construir 325.000 nuevas casas, que me parecía bien, porque eso es un factor dinamizador de la economía. Y muchas de esas 325.000 nuevas casas, alrededor de 100.000, eran entregadas de manera gratuita a los quintiles de pobreza más altos. Entonces, cuando uno revisa el presupuesto, en vivienda en el 2018 en este año había 49 millones para entregar esos subsidios. En el 2019 hay 0. Entonces, ¿cómo van a cumplir si esa era parte de la oferta? Cuando vamos al tema de desarrollo social, cuando decían que íbamos a generar, y ese fue el proyecto, de entregar un bono de hasta $150 por persona, un bono de desarrollo social a los quintiles más pobres, resulta que en el presupuesto 2018 habían 383 millones y se reducen a 251, es decir, hay una reducción del 34%. Entonces, ¿cómo van a cumplir esa oferta de campaña? En total, en desarrollo social hay unas partidas que se incrementan, no puedo dejar de decirlo, como el bono Joaquín Gallegos Lara, marginalmente la pensión de adultos mayores, pero en términos globales hay una reducción del 5.7% en el ámbito social, en el ámbito de desarrollo social, es decir, ¿a quiénes? A los más pobres, a los que más necesitan. Hay una reducción del 5.7%, de 816 millones pasan a 769. Entonces, totalmente contrario a lo que nos ofrecieron. En el tema agrícola antes habían subsidios por 23 millones, ahora hay 15. En agua potable, una de las formas para poder salir del subdesarrollo, de atacar el tema de la desnutrición, es a través de agua potable. Habían subsidios en el 2018 de 38 millones, ahora hay 0. Entonces, esas son las cosas que para mí son contradictorias. Hay un crecimiento supuestamente del PIB, han cambiado la base de cálculo del PIB. A propósito, ese es el maquillaje de las cifras que tanto decía el presidente Moreno. El PIB estaba hasta el 2018 en 104.000 millones de dólares, ahora resulta que está en 113.000 millones. ¿Cómo crece tan rápido si la economía no ha crecido en un 8.65%? Entonces, ¿qué hicieron? Cambiaron la base de cálculo. ¿Para qué? Porque la deuda se compara con el PIB, porque hay muchas comparaciones que se hacen con el PIB. Entonces, esos son los maquillajes que a mi modo de ver no están bien, porque sobre todo es contrario al discurso que lo están dando. Ellos dijeron que el gobierno anterior había maquillado las cifras. Bueno, no, aquí están maquilladas las cifras. Esto es lo que están maquillando. Creo que está sobredimensionada la propuesta y con esto, la proforma presupuestaria, y con esto de pronto podemos dar algunas luces. Aquí dice que van a recaudar más ingresos. Los ingresos crecen en 1.6%. Es decir, vamos a tener más ingresos a través de los impuestos, la recaudación de impuestos. Pero no se están dando cuenta que en este año, comparan con el 2018, pero en este año hubo una remisión tributaria con ingresos adicionales extraordinarios de alrededor de 600 millones, que no van a tener en el 2019. Pero ellos están contando como que en el 2019 van a tener 600 millones de dólares, cuando eso fue fruto de una remisión tributaria, es decir, no vamos a tener 600 millones de dólares, y adicional a eso dice que van a tener 160 millones de dólares más de recaudación, lo cual es irreal, nos están engañando porque no va a haber esa recaudación. Y también ponen un rubro de concesiones por alrededor de 1.000 millones que no está explicado, no sabemos qué van a concesionar. Ahí aparentemente, según una intervención de un funcionario del gobierno, el señor Cuesta dijo que iban a concesionar las eléctricas y CNT. Yo me pregunto, y ahí voy a los conceptos que manejábamos hace un momento, si es que tengo empresas que son rentables, ¿vale la pena concesionarlas? Quizás no. Las eléctricas en este año dieron utilidades por alrededor de 460 millones de dólares al presupuesto.
y quieren concesionar las eléctricas, las hidroeléctricas. CNT es uno de los negocios más rentables del mundo. No hay, bueno, salvo en Ecuador, antes del gobierno de la Revolución Ciudadana, Andinatel y Pacifactel daban pérdidas, pero llegó Correa y las puso en orden. Hoy dan utilidades y quieren concesionar a las telecomunicaciones. O sea, es increíble el retroceso que estamos llevando con este presupuesto. Estoy, créame, asustado de todo lo que encuentro dentro de estos rubros. Por lo tanto, si es que no van a haber esos ingresos de esos 1.000 millones que no sabemos de qué van a ser las concesiones y alrededor de 600 millones de dólares de sobreestimación, por primera vez en 11 años no se va a cumplir una ley. El Código de Planificación y Finanzas Públicas establece que los ingresos permanentes cubren los gastos permanentes. Por primera vez en 11 años no va a pasar aquello. Los ingresos permanentes no van a cubrir los gastos permanentes. Y por lo tanto nos vamos a tener que recurrir a crédito, lo que decíamos, la fiesta de 15 años. Vamos a tener que pedir plata para cubrir los gastos permanentes. Es de locos lo que encontramos en este presupuesto. Y por último, y con esto de pronto termino, había otro análisis que quería hacerlo con respecto al presupuesto. Lo que me tiene preocupado es los rubros de educación y salud. Si bien es cierto, se dijo que se tiene que reponer esos valores para las universidades, me parece bien, son 145 millones de reducción, eso se va a decir del anuncio del gobierno, a reincorporar. Para eso tenemos que nosotros observar la proforma, mandarle nuevamente al presidente Moreno para que él haga las modificaciones y nuevamente regrese a la asamblea. Pero no nos ha dicho nada acerca del recorte en educación y salud. En salud se recorta en 194 millones de dólares, estamos comparando la proforma 2018 versus la 2019. Papas con papas. Lo que hacen ellos hábilmente es comparar el codificado de este año, que es menor, versus lo que están presupuestando. Están comparando papas con peras. No se puede hacer eso. Si comparamos papas con papas, hay una reducción de 194 millones de dólares en salud, es decir, servicios de salud, medicinas, no sabemos qué. Y en educación hay una reducción de 375 millones de dólares. Eso es muy grave, porque también está en contra de la Constitución. La Constitución, en la disposición transitoria 18ª, establece que las asignaciones en el presupuesto para educación tienen que crecer en un 0.5% anual progresivamente hasta llegar al 6% del PIB en educación. En salud es igual, el 0.5% anual hasta llegar al 4% del PIB. Fíjese, en el 2017 y en el 2018 ya logramos el 4% del PIB por primera vez. Por primera vez en la historia de este país logramos con los presupuestos anteriores, 2017, 2018, llegar a cumplir esa meta. En educación todavía estábamos un poquito lejos, pero ahora se reduce todo eso. Hemos retrocedido en el país no solo a un retorno a un modelo neoliberal, no solo a un gobierno entreguista, no quiero dar calificativos, pero realmente estoy decepcionado, no solo de cómo se ha manejado el modelo económico, sino también en el ámbito político, pero hemos retrocedido al país a quizás 2 décadas. Con esto, con el manejo económico, con el manejo político y sobre todo un tema que para mí es importante. Yo creo que el desarrollo de los pueblos se logra solo cuando se invierte en 3 cosas. En un discurso importante en La Habana, ya cuando triunfaba la Revolución Cubana, Ernesto Guevara decía que se necesitaban 3 cosas para poder transformar un país y transformar a Cuba: educación, educación y educación. O sea, no podemos, todo puede pasar, pero no se puede dejar de invertir en educación. Un pueblo educado es un pueblo culto, es un pueblo que avanza hacia un desarrollo, a un cambio realmente, un cambio cultural. Nosotros hemos logrado recién en esta década cambiar la estructura, las infraestructuras. Hemos logrado dar servicios públicos, infraestructura de calidad, pero todavía no hemos logrado ese cambio sustancial, ese cambio que es un cambio que va más allá de la infraestructura, que es ese verdadero cambio cultural. Y para eso se necesita invertir en educación. Bueno, todo esto hace ver entonces que el próximo año es un año difícil, de contracción en cuanto al asunto económico, y que es necesario conseguir ingresos como sea, ¿no?, para poder avanzar dentro del desarrollo. Y aquí la necesidad de la inversión extranjera, esa palabrita que a veces nos molesta, pero que sin esa no se avanza. La inversión extranjera y sobre todo parece ser que se viene el tema de las concesiones y el asunto minero como un tema prioritario. Sin eso no se va a poder salir.
bien de esta situación, señor asambleísta? Mire, sí, es importante la inversión extranjera, pero no toda inversión extranjera. Eso también hay que tenerlo claro. La inversión extranjera es importante en la medida en la cual genere desarrollo, es decir, no nos sirve de nada que vengan sectores extranjeros a invertir en sectores estratégicos, petróleo, minería, porque al final se van a apropiar de recursos que son finitos, es decir, no es que se va a agotar, el petróleo se agota, igual la minería se agota. Entonces, claro, el gobierno dice que bueno, vamos a cerrar con 17.000 millones de dólares en inversión extranjera. Bueno, primero que no nos ha dicho en dónde está. Segundo, si es que es para los recursos estratégicos, claro, se están llevando nuestra riqueza y nos están dejando un porcentaje pequeño, no genera desarrollo. Lo importante es que la inversión extranjera que llegue al Ecuador sea una inversión extranjera que genere puestos de trabajo y mano de obra en el tiempo, perenne, no que se saquen esos recursos y que nos dejen a nosotros una comisión, sino esa es la inversión extranjera que requiere el Ecuador. Inversión extranjera, por ejemplo, una planta automotriz que genere empleo, que genere desarrollo, que genere conocimiento, porque ahí se ata con el tema universitario. Para eso están los universitarios, para poderse atar con el sector empresarial y con las facilidades que les dé el Estado. Eso genera empleo. Y inclusive en el momento en el cual les toque reinvestir utilidades, no es que las utilidades se van a sacar fuera. Esas utilidades se pueden quedar dentro para ampliar la planta. En el caso de las inversiones que están enfocados en este momento, los sectores corporativos que están detrás del gobierno, están enfocados precisamente en los recursos que son finitos. Es decir, en petróleo ya han cambiado las modalidades de contratación de petróleo de nuevo, es vergonzoso. Y en minería, claro, se están llegando los recursos naturales y nos están dejando las comisiones. Eso no es sustentable, sostenible en el tiempo. La verdadera inversión que necesita el país, la inversión extranjera, es aquella que se queda en el Ecuador, que reparte utilidades a sus trabajadores y que luego esos dividendos se reinvierten en el Ecuador. Eso es lo importante. Eso es lo que hay que lograr. Por eso era importante el cambio de la matriz productiva. Pues muy bien, nosotros estamos ya llegando a la parte final de este espacio y queremos agradecer al asambleísta Juan Cristóbal Lloret, que nos ha compartido hoy esta mañana, en la que hemos podido conversar de varios temas. He disfrutado mucho de este diálogo, señor asambleísta. Gracias, yo también. Déjeme decirle a los tiempos que tengo una entrevista tan interesante, tan importante. A veces es muy difícil encontrar estos espacios. Primero que les agradezco porque en algunos lugares nos tienen vetados, que no hablemos. Es lamentable, no, pero... Su casa, vean, con confianza, por favor. Y debo reconocer que en Telecuenca siempre me han abierto las puertas. Y segundo, por la calidad del diálogo que hemos entablado, yo creo que ojalá puedan quedar algunas orientaciones para la ciudadanía, y gracias por compartir con usted, Patricio, este espacio que, créame, me he sentido cómodo como en casa a los tiempos en un medio de comunicación. Muchísimas gracias, le agradezco, he disfrutado mucho de este espacio. Ustedes, amigos, si no pudieron ver a esta hora, no olviden, a partir de las 10 de la noche se reprisa íntegramente este programa. No se despeguen de la señal de Telecuenca, una importante programación está preparada para todos ustedes a lo largo del día. Y feliz fin de semana, a disfrutar, a pasearse, a estar contentos, a estar alegres, dejar de lado un poco la tristeza. Vamos con la frase, no se olviden, por favor, amigos, la frase final, y hasta pronto, que pasen muy bien. El noticiero a las 11:30, a la 1:30 de la tarde y a las 7 de la noche, me está diciendo acá en el chisme Juanito, el noticiero del canal a la 1:30 de la tarde y a las 7 de la noche. Que pasen muy bien, hasta luego.
Al amanecer, las luces y sombras magnifican los contrastes de Cuenca, la ciudad cosmopolita. La más linda, la que miles de extranjeros escogieron para vivir. Donde se respira ciencia, tecnología, cultura, arte y multiversidad. Un lugar único de naturaleza espectacular, con historia guerrera como su pueblo, con un presente de calidad de vida superior y un futuro prometedor. Donde se construyen colectivos de profesionales investigadores, emprendedores, soñadores, idealistas, genios en potencia, todos comprometidos con el desarrollo y la inclusión social. Aquí, en la ciudad universitaria, está la nueva Universidad Católica de Cuenca.